Bueno, muy buenas tardes para todos. Un gusto tenerlos de nuevo en esta sesión de entrenamiento. Hoy vamos a tener grandes sorpresas y vamos a tener también un invitado muy especial para nosotros, así que vamos a dar un par de minutos mientras las demás personas se van conectando. Por ahora, algo de lo que queremos también es compártanos un poco de qué regiones de Latinoamérica nos acompañan hoy. Los invitamos y hoy al ser una sesión en la que queremos que haya mucha interacción también con respecto a sus preguntas, utilicen el, la pantalla o más bien la opción de preguntas para que podamos ir viendo un poco esas dudas que ustedes vayan teniendo durante la sesión. Así que como calentamiento, les quisiera, porfa, cuéntenos en el chat de qué países nos acompañan el día de hoy. Así que podamos ir viendo que estén conectados, podamos ir viendo el sonido, vayamos revisando todo. Así que bienvenidos y vayan compartiendo un poco. Saludos desde México, Benjamín Morán, muchas gracias por estar hoy el día de aquí. Guatemala con Erwin Donaldo. Buenas tardes, Manuel. También gracias por acompañarnos de República Dominicana, Guatemala, Ecuador. Bueno, esa es la idea, poder hacer y tener hoy un espacio para toda Latinoamérica en la que podamos compartir experiencias, podamos conocer temáticas específicas asociadas a esta gran necesidad de FIRE como tal. Así que, bueno, bienvenidos y queremos compartir con ustedes un primer video, así que voy mostrándoles qué es parte de lo que como 3M tenemos disponibles para ustedes. E assim, e o que mais me chamou a atenção lá é que um dia nós fomos, eu fui ministrar numa igreja. Cuando esta es tu oficina y esto tu saludo diario. Cuando no tienes que buscar muy lejos para ver los peligros que enfrentas. Ayuda el saber que 3M te tiene cubierto, ayudando a solucionar retos únicos de salud y seguridad en el laboratorio, en la capacitación, en el campo y en diversas industrias alrededor del mundo. Con un equipo bien capacitado, desarrollando soluciones innovadoras en equipos de protección personal, diseñados, probados y adaptados para rendir. Creamos mejores formas para protegerte, de manera que tú puedas concentrarte en hacer el trabajo. Juntos, mediante la ciencia de la seguridad, podemos ayudarte a volver a casa al final del día. Bien, entonces, muchas gracias a todos por este primer contacto. Voy a compartir de nuevo mi pantalla y darle ingreso a Sergio para que podamos tener un poco detalles de qué viene para el día de hoy. Así que, Sergio, adelante. Bueno, gracias Miguel y buenas tardes, buenas noches para todos. Aquí veo compañeros y colegas desde Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Argentina, República Dominicana. Así que nuevamente bienvenidos para nosotros, como siempre. Es un placer tenerlos una vez más acá, llegando casi que al final del mes del bombero 3M, que hemos estado trabajando todo mayo en conjunto con la OVA. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy y por haber sido parte y por ser parte de las actividades que hemos preparado para ustedes durante todo este mes. Como pueden ver, comenzamos siempre por la agenda. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, como lo mencionaba Miguel.
Vamos a tener dos partes en medio de la presentación y en medio de esas dos partes, que es la división entre el objetivo 1 y 2 y 3 y 4, vamos a tener un espacio para que podamos escuchar cualquier pregunta que ustedes puedan tener con respecto al tema. Les recuerdo que el tema de hoy tiene que ver con el equipo y la importancia del uso adecuado y tener el equipo adecuado de protección personal para la actividad bomberil. Entonces, realmente, con toda confianza, por favor, colóquenos cualquier pregunta que tengan, de manera que en medio tanto de ese punto, en medio de los objetivos y al final, podamos contestar cualquier consulta. Si vamos al siguiente slide, Miguel, también hoy, como ha sido costumbre en todas las actividades que hemos tenido en el mes, vamos a tener un concurso donde vamos a estar sorteando 3 camisetas. Las 3 camisetas las vamos a estar sorteando entre todos los asistentes. Así que si usted se registró, entonces va a poder participar en el sorteo y en los próximos días, en los próximos 2 días o 3 días, vamos a estar comunicando quiénes fueron las personas favorecidas en ese sorteo. Nuevamente es entre todos los participantes. Y ya propiamente para darle la introducción a nuestro invitado especial, le pido a Miguel que pasemos a los siguientes 2 slides, por favor. La que sigue. Y entonces, como les mencionábamos, hoy tenemos a Raúl Espinosa. Él es parte de Fires Foundation y hoy va a estar compartiendo con nosotros el tema a desarrollar, que es, como les mencionaba, la importancia y el uso adecuado del equipo de protección personal en la actividad bomberil. Raúl es instructor nivel 1 y 2 de acuerdo con el NFPA, la 1041, y dentro de sus funciones como instructor en la Fundación Fires, él brinda el curso de oficial de seguridad, de instructor dentro de la NFPA 1041 también, y rescate con cuerdas dentro de la NFPA 1006. Así que muchísimas gracias, Raúl, por estar con nosotros hoy. Y a todos nuevamente, por favor, con toda confianza, pueden colocar sus preguntas, que las vamos a estar contestando en medio de la actividad. Así que nuevamente bienvenidos y los dejo con Raúl. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, voy a ir darte el paso a Raúl. Gracias, Raúl, también. Y confírmanos cuando puedas proyectar tu pantalla entonces. Perfecto, ya te vemos. Ok, ahí no sé si la cámara no está en condiciones de conectarse, es así. Sí, no, creo que salgamos sin cámara en este momento, sin problema. Igual vemos si la puedes pasar a pantalla completa, mejor. Perfecto. Muy Bien, bien, te confirmo, te vemos y te escuchamos bien. Adelante y gracias también por acompañarnos hoy. ok. Bueno, primero que todo, saludar a cada uno de los que está presente en esta reunión virtual. El día de hoy, alrededor de 1 hora y cuarto, vamos a estar hablando sobre la importancia del equipo de protección personal en las actividades que desarrolla Bomberos asociado a respuesta a emergencia. Vamos a pasar o a conversar, o más bien a desarrollar 4 objetivos de aprendizaje, partiendo un poco sobre resumir brevemente la evolución que ha tenido el EPP a lo largo de la historia. Vamos a hablar un poco sobre normativa, sobre el EPP estructural específicamente y cómo los avances tecnológicos aumentan o incrementan la seguridad en el campo y algunos otros desarrollos tecnológicos. Entonces, bien, no más mediante, ya me presentaron, Raúl Espinosa de Chile, tengo 30 años como bombero voluntario y el día de hoy voy a compartir esta presentación que es bastante básica, pero no por eso menos importante para el desarrollo de la profesión que todos realizamos. Entonces, entrando en materia, el primer objetivo tiene como finalidad realizar un breve resumen de la evolución del EPP estructural para bomberos. Y acá uno tiene que partir de la base que cada país y cada departamento de bomberos en cada uno de los países tiene su propia historia, ¿ya? Por lo tanto, es un poco complejo tratar de resumir la historia de todo, de cada uno de los países. Por lo tanto, en la primera etapa de
este objetivo se va a resumir un poco hacia donde nosotros siempre hemos mirado como países latinoamericanos, que es el estándar americano, ¿ya? Y cada uno podrá contrastar su propia historia dentro de su propia organización, por lo tanto no me voy a referir a ningún país latino, ni siquiera al propio mío que tiene que ver con Chile. Entonces, cuando hablamos de la extinción de incendios, sobre todo estructurales, todos tenemos claro que esta es una tarea peligrosa que requiere el uso de equipo especializado para poder abordar de manera segura una emergencia de origen por incendio. ¿Ya? El EPP, que le llamamos como acrónimo, que es el equipo de protección personal, es el nombre oficial de los equipos de extinción de incendios, los cuales constan de varios componentes: guantes, cascos, ropa ignífuga o retardante al fuego, sistemas de seguridad alerta personal, aparatos de respiración autocontenida, botas, chaquetas, pantalones, etc. ¿Ya? Y si nos remontamos al pasado, ¿ya? La verdad que por el siglo XVIII, ¿ya? O en la década de los 1700, 1800, era bastante difícil para los bomberos de esa época poder apagar incendios, porque ellos no tenían equipos especiales o ropa que los protegiera al apagar incendios. Ellos básicamente tenían que combatir el fuego con lo que llevaban puesto. ¿Ya? Sin embargo, no podemos decir lo mismo en estos momentos, ya que el avance tecnológico ha llevado al desarrollo de ropa y equipos de protección bastante sofisticados para todos quienes estamos insertos en este mundo de los bomberos voluntarios o bomberos pagados, incluso dependiendo del país en el cual uno se encuentre. ¿Ya? El diseño del equipo de protección personal que utilizan actualmente los bomberos en gran parte del mundo está muy lejos de lo que usaban los bomberos en el pasado. ¿Ya? La ropa y equipos que usaban en ese entonces les dificultaba o imposibilitaban entrar en una estructura o en un edificio en llamas para poder rescatar personas. ¿Ya? La ropa que vestían los bomberos del pasado, hay que decirlo, ofrecía poca o ninguna protección contra el calor y la llama, y esto indudablemente que imposibilitaba llevar a cabo operaciones en interiores de manera efectiva. Y acá, cuando uno habla del desarrollo de equipos de protección de alta tecnología, hace que los bomberos actuales, los bomberos modernos, podamos de alguna manera intentar rescatar a personas atrapadas en una estructura en llamas con cierta facilidad o con cierta seguridad. Y si uno se remonta a la década del año 1700, 1800, la verdad que el uniforme especial, que era especialmente diseñado para los bomberos, no se hizo pensando en protegerlos cuando ellos se enfrentaran a una situación de incendio. ¿Ya? Más bien, ellos fueron diseñados para poder identificar a los miembros de las diferentes compañías que estaban disponibles en ese entonces, y los uniformes particularmente eran utilizados en reuniones especiales o en desfiles. Y a principios de la década de 1800, ya, algunos cambios fueron realizados en los uniformes estándar, y un poco lo que vamos a ver a muy grandes rasgos, un poco la evolución que han tenido los equipos de protección personal de los bomberos. El casco es sin duda el equipo de extinción de incendio más popular, y por una muy buena razón. El casco protege una de las partes más importantes del cuerpo, que es nuestra cabeza, y como una pieza del equipo, su diseño ha cambiado con los años. Materiales tales como el metal, el plástico, tela y cuero han sido probados para ver cuál funcionaba mejor. El casco más común de bombero en el año 1700, 1800 era de cuero. ¿Ya? Y el ala trasera larga del casco, que ustedes pueden ver ahí en su pantalla en el lado izquierdo, el ala trasera larga del casco y los bordes laterales que eran enrollados o encurvados hacia arriba, ayudaban principalmente a evitar que el agua corriera por el cuello del bombero y entrara al interior de su chaqueta. Los primeros cascos de cuero que se diseñaron presentaban 4 peines, o se le llamaba peines, los cuales son las crestas de cuero que marcan las costuras cosidas, que es la que ustedes pueden ver, la unión de cada trozo de cuero donde se cosen. Entonces, teóricamente, cuanto más peines tenía un casco, más fuerte era, por lo que los cascos que se empezaron a fabricar después de 1730, cuando sale el primer casco que construyó Jacob Turk, mientras más peines tenía, se suponía que era más fuerte, y ya venían equipados con 8, 12 o 16 peines. También el nombre de los bomberos y el número de la compañía estaban escritos en un escudo que se montaba en la parte delantera del casco, y que en la actualidad se sigue haciendo. Y la cimera que estaba entre este escudo o cucarda, como le llama usted en su respectivo país, ese
ese broche o pins montado en la parte superior se utilizaba incluso por los bomberos para romper las ventanas. Y con el paso del tiempo, la tasa de incendio en interiores de estructura fue aumentando significativamente y esto de alguna manera llevó a todas las compañías de bomberos a buscar formas innovadoras de mejorar el diseño del casco para que pudiera ofrecer más protección y sobre todo permitiera a los bomberos apagar los incendios desde el interior de una estructura. Y el diseño del casco realmente despegó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Para el año 1979, a saber, por si no está dentro de su registro histórico, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, más conocida como NFPA, emitió su norma, en ese entonces, que hoy día desde el año 1997 que dejó de estar, que fue la NFPA 1972, norma sobre cascos de bombero estructural. Y ya en esa época, cuando se diseñó la NFPA 1972, en el año 1979, los diseñadores de casco ¿ya? Estaban tomando en consideración varios factores, ¿ya? Y dentro de esos factores, para el diseño de los cascos bomberos estructurales, incluían la fuerza de impacto, la aceleración, resistencia a la penetración, resistencia al calor y al fuego, resistencia a la corriente eléctrica, la efectividad de la correa o el barbiquejo que sujeta el casco con el mentón, ¿ya? Y el sistema de suspensión, también lo que tenía que ver con la inflamabilidad y la resistencia de la cubierta o la solapa que cubre los oídos, y también en ese entonces ya se consideraba la resistencia del protector facial al calor y a las llamas. Y si nos remontamos a la década de 1970, los cascos de materiales compuestos y plásticos de alta tecnología se empezaron a colocar de moda. ¿Ya? Y estos presentaban principalmente un sistema de suspensión que contenía revestimientos de impacto de espuma con absorción de energía, un protector facial para la protección parcial de los ojos y la cara con respecto al calor y las brasas, líquidos, escombros que pudieran caer cuando estaban desarrollando su labor, y también tenían este cubre nuca o solapa ignífuga para proteger la parte trasera de la cabeza donde van ubicadas las orejas y el cuello, y también ya en la época de 1970 empiezan a ser famosas los hood o capucha o esclavina o monja, como ustedes le llamen en sus respectivos países, y que eran de tejido bastante liviano. Como un poco de historia, el primer casco contra incendios fue inventado a principios de la década de 1730 por Jacob Turk, ¿ya? Y el casco estaba hecho de cuero y tenía una ala ancha y una corona alta, que ustedes ven ahí en el lado derecho de su pantalla. Y en el año 1836, un bombero de Nueva York llamado Henry Gratacar diseñó un casco que ofrecía más protección que el diseñado por Jacob Turk, ¿ya? Y algo muy similar al casco que utilizamos hoy en la actualidad o que se utiliza en muchas partes del mundo. ¿Ya? Antes del siglo XX, el cuero era el material preferido para la fabricación de cascos, y en algún momento en este orden de fabricar, diseñar y buscar nuevos materiales, incluso se utilizó el aluminio. ¿Ya? El aluminio porque era robusto y era capaz de absorber bastante calor. Sin embargo, el resultado fue absolutamente peligroso y por lo tanto rápidamente fue desechado o abolido del servicio de bomberos porque exponía a mucho más peligro a los bomberos. Entonces, en esa misma época, en los años 1800, los bomberos vestían principalmente uniformes al estilo de la guerra civil, ya que se presentaban con pantalones de lana gruesa, una camisa de lana o algodón, generalmente de color rojo, ¿ya? Y una túnica de lana gruesa. La lana en esa época era la elección obvia debido a su capacidad para poder proteger contra el calor y el frío y debido a su resistencia a las llamas y al agua tibia. Se empezaron a utilizar también algunos impermeables de goma que en algunas oportunidades se usaban sobre los uniformes de lana. ¿Ya? Con respecto a los guantes, los bomberos lo que hicieron en esa época era principalmente traer los guantes que utilizaban en su trabajo normales y que eran guantes de cuero estándares para los trabajadores de la industria. ¿Ya? Las botas de cuero hasta la rodilla que se usaban en los primeros años eventualmente fueron dando paso a las botas de goma, ¿ya? Algunas de las cuales se podían extender incluso hasta la cadera, que es la que le conocía a uno como bota de pescador, ¿ya? Y se llamaban en esa época las botas de 3/4. A medida que el equipo de protección personal de los bomberos continuó desarrollándose a lo largo de los años,
¿ya? Los términos de Bunkengear y Turnengear pasan a formar parte de la historia, ¿ya? Si ustedes buscan información en la actualidad o en las normas, no se refiere a como equipo de protección personal o equipo de bomberos, sino que los términos más comunes, ya que ustedes van a encontrar en las normativas y en el léxico americano, es Bunkengear y Turnengear, ¿ya? Y esto, hay varias teorías sobre los orígenes de estos términos, ¿ya? Si uno se remonta a mediados de la década de 1800, la palabra bunking, que traducida al español es como refugiarse, era la práctica de dormir en los cuarteles de bomberos voluntarios de la ciudad de Nueva York, ¿ya? Por lo que el bunking gear, equipo de refugio, ¿ya?, del bombero sería la ropa que él utilizaría cuando respondiera o saliera a un incendio durante la hora nocturna. Otra teoría sobre los pantalones búnker proviene de los soldados responsables de disparar cañones desde los búnker construidos durante la Primera Guerra Mundial, que los soldados utilizaban unos pantalones que eran acolchados, ¿ya? Y esos pantalones protegían las piernas de los soldados de la metralla, el agua, el barro y los casquillos de proyectiles calientes que volaban alrededor de esos búnkeres. Y después de la guerra, los soldados a menudo se convertían en bomberos y adoptaron esos pantalones protectores como parte de su nuevo uniforme. Ahora, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando los estándares para el equipo de protección personal de los bomberos comenzaron a ser desarrollados. Y varias organizaciones comenzaron a realizar pruebas de desempeño o pruebas de rendimiento y a crear estándares para el equipo que los bomberos utilizan en su trabajo diario. Y acá la pionera en este esfuerzo fue la que todos conocemos. Yo creo que no hay nadie, a lo menos en Hispanoamérica, que no conozca la NFPA, ¿ya?, que es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, creada por allá por el año 1806, ¿ya?, la cual en la actualidad sigue desarrollando estándares para la ropa de protección y específicamente para el tema de incendios estructurales de la NFPA 1971, que es la norma sobre conjuntos de protección para extinción de incendios estructurales y extinción de incendios de proximidad. Y esta fue la pionera. Ahora, si uno hace historia de la NFPA en el origen de la norma NFPA 1971, hay que mencionar que el trabajo original de ese proyecto fue realizado por lo que en ese entonces se llamaba el Comité Seccional de Equipos de Protección para Bomberos, el cual formaba parte del Comité de Equipos para Departamentos de Bomberos. En el año 1973, el Comité Seccional publicó una norma tentativa que fue la NFPA 19AT, norma tentativa sobre ropa protectora para bomberos, y este comité seccional continuó su trabajo y con la cooperación del Programa de Tecnologías de Servicios contra Incendios de la Oficina Nacional de Norma, desarrolló lo que hoy día se conoce como NFPA 1971, la norma sobre conjuntos de protección para extinción de incendios estructurales. Y como dato anecdótico para saber, ¿ya?, la NFPA 1971 se adoptó como estándar en la ciudad de Pittsburgh, en la reunión que se llevó a cabo por el otoño de Estados Unidos, el 18 de noviembre de 1975, es cuando nace la primera NFPA 1971, la primera edición. Y esa normativa, ¿ya?, la primera edición requirió que las chaquetas y los pantalones de bomberos tuvieran una capa exterior de tela fabricada resistente al fuego, que no se destruyera al carbonizarse, separarse o derretirse cuando fuera expuesto a una temperatura de 260 grados Celsius durante un periodo de 5 minutos. También exigió que tuviera una segunda capa para evitar que la humedad penetrara hasta el usuario y una tercera capa para proporcionar aislamiento térmico del calor radiante, conductivo y convectivo. Y en esa misma época se desarrollaron otras normas similares para otro tipo de elementos del conjunto de equipos de protección personal, que fueron los guantes, que también tenían que soportar llamas, calor, vapores, líquidos, objetos afilados, ¿ya?, y también el calzado que fuera resistente a perforaciones, resistente a la llama, al calor, a la abrasión y a la corriente eléctrica. Y ahí nacen 3 normativas adicionales en esa época, que fue la NFPA 1972, norma para cascos de extinción de incendios estructurales, que ya la mencioné, la NFPA 1973, que era la norma sobre guantes para incendios estructurales, y la NFPA 1974, que era la norma sobre el calzado protector para la extinción de incendios estructurales. Esas normas ya no existen en la actualidad, fueron todas refundidas en el año
1997, cuando la NFPA 1971 sacó la cuarta o quinta edición, y todas estas normas se refundieron en una sola, que es la NFPA 1971, donde usted encuentra todos los elementos de EPP que hoy día utilizamos en una sola normativa. Continuando con el desarrollo y el pasar del tiempo, en la década de 1980 los bomberos comenzaron a usar equipos de protección ya fabricados en materiales mucho más avanzados, y aquí se empiezan a ser conocidos en el mundo bomberil el Nomex y el Kevlar, ¿ya? Y también se elevaron los estándares en cuanto a resistencia, y exigía que la capa exterior, ¿ya?, tenía que tener una resistencia al fuego de aproximadamente 650 grados Celsius antes que el material comenzara a descomponerse. ¿Ya? También exigía que tuviera una segunda capa que permitiera al bombero poder liberar la humedad del interior del equipo, y un material resistente al fuego, que es la capa más externa. ¿Ya? Idealmente, este material sintético resistente al fuego tendría que tener una duración de unos 7 segundos en una situación de descarga disruptiva. ¿Ya? Todos los que estamos insertos en este mundo del bombero, la descarga disruptiva, más coloquialmente la conocemos como flashover, ¿ya? Y antes que la tela pudiera prenderse fuego, ¿ya? Establecía que a lo menos en una situación de flashover, ¿ya?, la tela tenía que durar a lo menos 7 segundos antes de prenderse, ¿ya?, que se contabilizaba que los 7 segundos era como un tiempo suficiente para que alguien pudiera salir de una habitación. ¿Ya? Y adicionalmente, en esa época también se empezó a exigir que el material de construcción de las telas de los bomberos, tanto el Nomex, el Kevlar y todas las que se empezaron a fabricar, fueran autoextinguibles. ¿Ya? Y cuando hablamos de autoextinguible es principalmente decir que una vez que deja de tener contacto directo con el fuego, la tela no va a continuar ardiendo. Y ya en la época de 1980, cuando salen estas telas sintéticas resistentes al fuego, se hacen prácticamente en el estándar de todos los departamentos de bomberos de Estados Unidos, y que a la larga, con los pasos de los años, fueron llegando también a Sudamérica o a Latinoamérica, más bien dicho, de manera más lenta por un poco del tema de los costos. ¿Ya? Bien, hablemos un poco ahora sobre la historia detrás de los aparatos de respiración autocontenido, conocidos en su acrónimo como SCBA, Self-Contained Breathing Apparatus. Y acá, cuando uno habla del folclore de los departamentos de bomberos, la historia americana relata que por los años 1800, porque el primer equipo de respiración autónomo en términos prácticos del servicio de bomberos llegó por el año 1863, relata que antes que llegaran los primeros equipos de respiración, la práctica que tenían los bomberos o la costumbre de los bomberos era dejarse la barba larga para ayudarlo a respirar el humo. Entonces la idea de dejarse esa barba larga era que ellos sumergían su barba en un balde con agua, luego la barba la sujetaban entre sus dientes y respirarían a través de su boca utilizando la barba húmeda como un medio de filtrado. Los primeros dispositivos de respiración, ya que estaban en servicio, utilizaban aire bombeado desde un fuelle, ¿ya?, a través de una manguera que llegaba hasta una máscara que en esa época se le llamaba máscara de humo, ¿ya?, que utilizaba el bombero. Sin embargo, estos dispositivos rara vez fueron utilizados debido a que tenía una construcción demasiado voluminoso y su desempeño era poco confiable. Entonces, la Primera Guerra Mundial condujo a la introducción de la máscara de gas propiamente tal, utilizada en la guerra, sobre todo cuando empezaron a utilizarse estos agentes de guerra química como el cloro, el fosgeno, etcétera. Y como nace esta introducción de la máscara de gas de un punto de vista de protección para los soldados, algunos departamentos de bomberos en Estados Unidos comenzaron a colocarlo a disposición de los bomberos, obviamente que en cantidades muy limitadas, aunque la mayoría de estas máscaras no protegía bien contra el monóxido de carbono, ¿ya?, y ninguna de esas máscaras funcionaba de manera correcta en una atmósfera deficiente de oxígeno. Y no fue hasta la década de 1920 que la Oficina de Minas de Estados Unidos encargó el diseño y la introducción de dispositivos que se conocían como rebreather o recicladores, ¿ya?, o respiradores de circuito cerrado, en términos prácticos, que uno pudiera reutilizar el aire que tenía
una disminución en el contenido de oxígeno, pero es principalmente para ser utilizado ante el rescate de los trabajadores en minas, ¿ya? Y que finalmente fueron adoptados por los departamentos de bomberos. ¿Ya? Estos respiradores lo que hacían era mezclar un pequeño flujo de oxígeno puro con el aire que exhalaba el bombero, la cual pasaba a través de químicos que removían parte del dióxido de carbono, y estos recicladores o Rebirifit, ¿ya? Indudablemente que eran mucho mejores que los primeros respiradores, estas máscaras con cartucho de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no eran equipos frágiles y difíciles de controlar, y además mencionar que los cilindros, las botellas de oxígeno para el suministro de aire eran bastante costosas y se necesitaba un entrenamiento bastante exhaustivo para poder ser utilizado de buena manera por el personal. Entonces, como resultado, la verdad que rara vez eran utilizados por los bomberos. ¿Ya? También durante la Primera Guerra Mundial, como parte de la historia, se vio aparecer el primer aparato de respiración autocontenido. ¿Ya? Los dispositivos, estos aparatos de respiración autocontenido, contenían aire comprimido respirable, ¿ya? El cual era enviado directamente a la máscara del usuario, en este caso del bombero. Sin embargo, al igual que con los respiradores anteriores, tanto con el Rebirifit o como las máscaras con filtro, se presentaron inconvenientes para los bomberos. ¿Ya? Los aparatos de respiración autocontenida eran muy costosos e incómodamente pesados, lo que trajo como consecuencia, fuera del costo, que era inalcanzable para muchos departamentos de bomberos voluntarios, también el peso del equipo aumentaba la fatiga y el estrés del bombero. ¿Ya? Antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? La mayoría de los aparatos de respiración autocontenido eran respiradores principalmente de circuito cerrado, que en la actualidad se siguen utilizando, pero no en el mundo bomberil, principalmente en el mundo de la minería. ¿Ya? Pero en esa época, antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayor cantidad eran respiradores de circuito cerrado, los cuales utiliza el principio de ir reciclando el aire deficiente de oxígeno. ¿Ya? Sin embargo, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, todos los aparatos de respiración de circuito abierto se convirtieron en la norma. ¿Ya? ¿Y dónde se concentró este avance de estos equipos de respiración? Principalmente basado en los sistemas de oxígeno respiratorio que se utilizaba en las aeronaves que podían volar a una gran altitud, ¿ya? Donde el oxígeno comprimido se suministraba mediante cilindros de alta presión, ¿ya? A través de reguladores y máscaras de medio rostro, ¿ya? A los miembros de la tripulación, y podían ser suministrados ya sea bajo demanda, o sea, cuando el usuario, o en este caso el piloto de la aeronave, o miembros de la tripulación, inhalaban, le entregaba demanda, o también podía ser mediante flujo continuo. Y ya en el año 1970, muchos deben tener conocimiento de OSHA, ¿ya? Que es el departamento que depende del Ministerio del Trabajo de Estados Unidos, que es la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, mandató o requirió el uso de aparatos de respiración autocontenida de presión positiva para el combate de incendios, y esto ya se transformó en algo mandatorio. ¿Ya? ¿Y por qué de presión positiva? Porque la idea era que siempre se mantuviera un diferencial de presión al interior de la máscara, por si se perdía el sellado, no ingresaran vapores, humo, partículas en suspensión dentro de la máscara del usuario. Entonces, la presión positiva, al haber un diferencial de presión por sobre la presión atmosférica, evitaba que el humo y los gases tóxicos ingresaran a la máscara y fueran inhalados e introducidos dentro del organismo del bombero, aumentando la seguridad. ¿Ya? Y haciendo un poco de historia también, ya que estamos en esta presentación de 3M Scott, el primer SCBA de marca Airpac fue desarrollado en el año 1945, llamado modelo 6000 B4A, y nace del principio de lo que se utilizaba también en la marca Scott Aviation en inglés. Bien, hablemos un poco de historia, así como hablamos de la 19A, que era la primera norma que desarrolló la ropa para incendios estructurales. También hubo un primer documento que abordó el tema de la protección respiratoria, y esta fue la norma NFPA 19B, ¿ya? Normas sobre equipos de protección respiratoria para bomberos, ¿ya? La cual fue adoptada en mayo de 1971, para ser específico, el 17 de mayo de ese año,
¿ya? En la reunión anual que siempre suscribe la NFPA en la ciudad de San Francisco, California. ¿Ya? Y esta normativa, la 19, fue desarrollada también por un comité seccional de equipos de protección para bomberos, del comité técnico de equipos de bomberos, ¿ya? Que fue la 19. Y después de 1975, el comité seccional de equipos de protección para bomberos fue removido del comité técnico de equipos para departamento de bomberos y se creó su propio comité técnico para abordar el tema de la protección respiratoria. ¿Ya? Pero el objetivo principal que tuvo la creación en el año 1971 de NFPA 19 fue prohibir el uso de las máscaras de cartucho o de cartridge, ¿ya? De filtrado para los bomberos y solamente permitir el uso de aparatos de respiración autocontenida de presión positiva. Y la norma NFPA 19 se retiró oficialmente de NFPA en mayo de 1981, específicamente el 19 de mayo, ¿ya? En la reunión anual de todos los años, pero en este caso se realizó en la ciudad de Dallas, Texas, y esa misma reunión nace NFPA 1981, normas sobre aparatos de respiración autocontenida para servicios de emergencia, ¿ya? Y en esta primera edición, que nace el 19 de mayo del año 1981, ¿ya? Esta norma esencialmente especificó que el aparato de respiración autocontenido tenía que ser aprobado por el instituto o por las normativas que ya tenía el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, más conocido como NIOSH, ¿ya? Y la Administración de Salud y Seguridad de Minas, y el equipo tenía que contar con una duración nominal de servicio mínimo de 30 minutos y se requería que el aparato de respiración fuera de demanda, circuito abierto y presión positiva. ¿Ya? Así como hubo una primera norma 19A que se transforma en la NFPA 1971, también desde el punto de vista de la protección respiratoria, nace en el año 1971, en mayo, la primera norma que aborda estos temas, la 19, y se transforma en el año 1981, y por eso que lleva esa numeración, nace la primera norma oficial para aparatos de respiración autocontenido. Bien, otro dispositivo, bueno, si hacemos memoria también ya por la época de esta creación de normas, en atención a que los bomberos muchas veces quedaban atrapados en instalaciones o en edificios llenos de humo, de fuego, o se desorientaban mientras intentaban escapar, lo que los llevaba a quedar incapacitados, ya sea por inhalación de humo. Se le solicitó al comité técnico crear una norma que abordara un sistema de seguridad de alerta personal, ¿ya? Y el comité técnico de equipos de protección personal para bomberos comenzó a trabajar en el desarrollo de esta norma en el año 1980 para dar respuesta a las solicitudes de los departamentos de bomberos y poder establecer los requerimientos para un dispositivo que hiciera sonar una alarma o una señal audible de ayuda por si un bombero quedaba incapacitado mientras él conducía operaciones de extinción de incendio. Y acá hay que mencionar o destacar que quien tuvo un papel preponderante en el desarrollo de esta norma fue la Asociación Internacional de Bomberos, más conocida como IAFF, International Association Firefighter, ya que fueron los que principalmente trabajaron en el desarrollo de este dispositivo y fue lo que vio la creación de la NFPA 1982. ¿Ya? El trabajo, si mal no lo recuerdo, puede tener algún lapsus de fecha, fue en primavera del año 1982 y fue presentada para su opción inicial en la reunión de Kansas City, Missouri, y se liberó la primera norma NFPA 1982 el 9 de junio del año 1983. ¿Ya? Y denme un segundo, por favor. Disculpen que tenía... Bien, entonces la primera norma nace el 9 de junio de 1983 y entre la primera y la segunda edición se cambió el nombre del comité técnico, fue cambiado a lo que hoy día se llama Comité Técnico de Ropa y Equipos de Protección Personal de Departamentos de Bomberos y se creó un subcomité de sistemas de seguridad de alerta personal
PAS, por su acrónimo en inglés, como lo ustedes ven ahí, Personal Alert Security System, ¿ya? Y que se creó para organizar o administrar principalmente este documento. Y la segunda edición sale en Los Ángeles, California, y entró en vigencia el 28 de junio del año 1988. Creo que hoy día, si mal no recuerdo, vamos como en la quinta o sexta edición de esta norma, o cuarta, la verdad que no recuerdo, es cosa de revisar el estado. Bien, eso ha sido el primer objetivo, hacer una evolución rápidamente de cómo ha ido desarrollándose o evolucionando los equipos de protección personal utilizados por nosotros, por los bomberos, y cómo ha sido la creación de normas, pero orientado principalmente a lo que desde Latinoamérica miramos como referente o la utilización de normas de los bomberos americanos más que de los bomberos europeos. Si usted ha tomado como referencia la evolución de los bomberos europeos, me parece también bien, no, ninguna cosa es mejor que otra, pero bueno, remontarse un poco a cómo ha ido evolucionando esto a través de la historia. Bien, el segundo objetivo de aprendizaje tiene que ver con describir los estándares de PP para diferentes operaciones de respuesta a emergencia. Es importante tener en cuenta que el equipo de protección personal para el combate de incendios estructurales está diseñado específicamente para protegerlo a usted de los peligros térmicos y mecánicos del combate de incendios estructurales en interiores. ¿Ya? Ponerse un equipo estructural en emergencias que no sean de incendio puede ocasionarle a usted un estrés innecesario en el cuerpo y contribuir principalmente a la exposición repetida a contaminantes. Entonces, dado que muchos cuerpos de bomberos, muchos departamentos de bomberos en el mundo experimentan un alto volumen de llamadas que no son de incendio, ¿ya? Usar una prenda alternativa puede permitir incrementar la vida útil de su equipo de protección personal contra incendios estructurales, al tiempo que permite reducir la contaminación cruzada dentro de la comunidad a la cual usted responde y entre los propios miembros de su equipo. A medida que la comunidad a la cual usted sirve y a medida que la tecnología va cambiando y se continúa desarrollando, lo que uno necesita principalmente es utilizar el equipo adecuado que pueda satisfacer las demandas del trabajo que realizamos a diario, ¿ya? Y si uno busca estadísticas, principalmente de NFPA, ¿ya? Hay un estudio que hizo NFPA en el año a finales del 2016, en la cual NFPA reportó que las llamadas de incendio se redujeron un 23.8% entre los años 1980 y 2016. Y las llamadas de servicios médicos de emergencia se incrementaron en casi un 18%. ¿Ya? A diferencia, en Estados Unidos los bomberos también, como son técnicos en emergencias médicas, ¿ya? Ellos responden principalmente también a llamadas médicas, pero en muchos departamentos de bomberos en Sudamérica también hoy día ¿ya? Atendemos llamadas de emergencias médicas en domicilio, ¿ya? Y las llamadas de incendios son cada día menores, rescates vehiculares u otros tipos de llamados tienen mucho más salidas que la propia extinción de incendios. ¿Ya? Y acá hay una frase muy obvia, o muy conocida cuando uno está dentro del mundo bomberil, y que dice, un tamaño no sirve para todo, ¿ya? Y que es una de las frases más usada en el léxico actual y una de las más obvias, ¿ya? Cuando me refiero a un tamaño no sirve para todo, que no hay una talla, ¿ya? De uniforme que no sirva para todo. Entonces, si utilizamos ese mismo principio, que no hay una talla única para cada uno de nosotros como bomberos, entonces uno debiese preguntarse por qué un conjunto de elementos o de equipos de protección personal que están enfocados a incendios estructurales debiese ser o debería ser el mejor ajuste para todas las emergencias a las cuales los bomberos responden, ¿ya? Es una pregunta obvia, ¿ya? Y aquí un poco hay que empezar a aclarar los conceptos, ¿ya? De las normativas. Cuando hablamos de NFPA 1971, que es la norma sobre conjuntos de protección para el combate de incendio estructural y para el combate de incendio de proximidad, ¿ya? Esta es la norma para eso, no es la norma sobre el conjunto de protección para todas las respuestas de los bomberos. O sea, acá está diseñado con ese propósito. No implica que esta norma indique que con ese uniforme usted va a responder a incidentes de rescate técnico, a incidentes de rescate en agua, rescate en hielo, operaciones con materiales peligrosos, etcétera. Es una norma
que es exclusiva para esto. ¿Ya? Y es bueno definir qué es lo que dice la norma de este PP, qué es lo que se define como combate o extinción de incendio estructural y qué es lo que se define como extinción de incendios de proximidad. ¿Ya? Si uno se va al estándar, ¿ya?, y busca la definición, va a encontrar usted que la definición que le da NFPA 1971 al combate de incendio estructural lo define como todas las actividades de rescate, extinción de incendio y conservación de la propiedad, ya sea en edificio, estructuras cerradas, vehículos, embarcaciones marítimas o propiedades similares que estén involucradas en una situación de incendio o de emergencia. ¿Y cómo define el combate de incendio de proximidad? Lo define como operaciones de extinción de incendios especializadas que pueden incluir las actividades de rescate, extinción de incendio y conservación de la propiedad, ¿ya?, en incidentes que involucran incendios que producen alto nivel de calor radiante, así como calor conductivo y convectivo. Y son los trajes de proximidad, son estos típicos trajes aluminizados que ustedes ven, sobre todo los bomberos de aeronáuticos, ¿ya?, y que permiten tener una mayor aproximación cuando hay altos flujos de calor, ya sea por radiación, por conducción o convectivo, pero que no están diseñados tampoco para meterse dentro del fuego. ¿Ya? Entonces es importante entender eso, que esta norma está enfocada solamente para ese tipo de actividad y no abarca todas las respuestas de los bomberos. Y a saber, como cultura general, la edición, ya lo mencioné, creo, delante, la edición del año 1977 de NFPA 1971, que fue la quinta edición que salió liberada, ¿ya?, combinó las 4 normas que ya le mencioné anteriormente, que era la NFPA 1972, norma sobre casco para extinción de incendios estructurales, la NFPA 1973, normas sobre guantes para combatir incendios estructurales, y NFPA 1974, que era la norma sobre el calzado protector para incendios estructurales, y están todos en un solo documento. Entonces, cuando usted hoy día toma esta normativa, va a encontrar que todos los elementos de protección que conforman el equipo de protección personal para incendios estructurales y incendios de proximidad están en un solo estándar. Bien, nunca está más de recordar que el conjunto de protección al que comúnmente nos referimos como equipo de protección personal para incendios estructurales está específicamente diseñado para protegerlo de los peligros térmicos y mecánicos del combate de incendios estructurales en interiores. ¿Ya? No abarca otro tipo de situaciones, por lo tanto, vuelvo a insistir, el EPP bajo esta normativa no está enfocado en otro tipo de respuesta. Entonces, dentro del mundo bomberil, ¿ya?, los bomberos en la actualidad, y no en la actualidad, desde hace muchos años, que respondemos a una variedad de emergencias, ¿ya?, y tan solo un pequeño porcentaje de las llamadas a las que respondemos a diario requieren la extinción de incendios estructurales en el interior. Entonces, no deberían los bomberos tener más de una opción de PP, y ustedes pueden ver ahí en la diapositiva que hay distintas circunstancias de emergencia, ¿ya? Pero ¿por qué debiésemos tener más alternativas? Y quiero solamente mencionar 2 de muchos ejemplos del por qué debiésemos tener alternativas para diferentes operaciones de respuesta y no solamente el conjunto de EPP para incendios estructurales. Ya comentaba recientemente que muchos departamentos de bomberos a nivel de Latinoamérica responden a llamadas de médicas de emergencia. Entonces, si uno observa ese tipo de llamadas como la más común o las que tienen más salidas para muchos departamentos de bomberos en la actualidad, ¿ya?, ¿cuántos bomberos, ¿ya?, están entrando en la casa de un paciente o en su propia estación de bomberos mientras utilizan su equipo de protección personal estructural, incluso si solamente lo hacen con los pantalones y botas? ¿Ya? Entonces, acá uno se pregunta si nuestros ciudadanos a los cuales atendemos se merecen una protección similar. Entonces, todos estaremos de acuerdo que con el correr de los años nuestro conocimiento fue creciendo, ¿ya?, sobre cuáles eran los peligros de la exposición al fuego y a los productos de la combustión, y fue tomando relevancia la producción de cáncer en los bomberos. Entonces, una nueva, mejor práctica recomendada que comenzó hace muchos años era de mantener todos los elementos del equipo de protección personal para incendios estructurales fuera de todas las áreas habitables de la estación de bomberos, incluida el área de dormitorio. ¿Ya? Entonces, más allá que tengamos un buen proceso de limpieza, de descontaminación de los equipos,
la verdad que en muchos lados donde no hay este tema, uno está traspasando toda esa contaminación a una contaminación cruzada a los mismos ciudadanos a los cuales responder. Y otro ejemplo de por qué debemos tener equipos alternativos para las distintas respuestas de emergencia son los incendios forestales. ¿Ya? Yo creo que todos los departamentos de bomberos a nivel de Latinoamérica, de alguna manera, encuentran que su personal se ve involucrado en la extinción de incendios forestales, sobre todo en aquellos que le llamamos de interfaz, ¿ya? De interfaz urbana forestal, ¿ya? Y que se ha ido incrementando con el pasar de los años a medida que el desarrollo residencial ha ido invadiendo esas áreas. Entonces, cuando uno toma algunos elementos del conjunto de extinción de incendios estructurales, indudablemente que pueden crear un riesgo, un riesgo adicional debido principalmente a las lesiones ocasionadas por el calor, sin mencionar el peso que tiene el equipo, que lo va a afectar en la movilidad. Yo creo que todos en más de alguna oportunidad nos hemos vuelto hemos utilizado el equipo de incendio estructural en un incendio forestal y cuando tiene que subir una ladera, cerro, hacer una línea de fuego, desplazar líneas de manguera cientos de metros, la verdad que es mucho más agotador, es muy fácil que uno se pueda ir un estrés por calor o fatiga por calor o calambre por calor o cualquier enfermedad asociada por el calor rápidamente. Por lo tanto, ahí usted ve una imagen, un bombero estructural en un incendio estructural y un bombero forestal utilizando ropa apropiada también con el estándar, y aquí uno puede irse al estándar específico. Entonces, lo que quiero mostrarles acá es que si ya bien hablamos de la NFPA 1971 como el estándar para la ropa de protección contra incendios estructurales y dijimos que cada distintas operaciones de emergencia requieren distintos EPP, también hay normativas específicas que abarcan las distintas áreas de respuesta. ¿Ya? Ahí ven la 1971, que es el conjunto de la norma sobre conjuntos protectores para el combate de incendio estructural y combate de incendios de proximidad, pero tenemos la NFPA 1951, que es el estándar de conjuntos de protección para incidentes técnicos de rescate, tenemos la NFPA 1952, que es la norma para ropa de protección de operaciones de aguas superficiales y equipos, tenemos la NFPA 1953, que es el estándar sobre normas de protección, de equipos de protección para buceo en aguas contaminadas. Tenemos la NFPA 1977, que es el estándar de ropa de protección y equipos para incendios forestales. Y abajo ven toda la gama de normas para la protección de incidentes con materiales peligrosos, la NFPA 1991, que está asociado a los trajes encapsulados valvulares, aquellos para conjuntos herméticos para gases o vapores corrosivos y tóxicos, la NFPA 1992, que es el estándar de conjuntos protectores para salpicadura de líquido, de ropa y conjuntos de protección de salpicadura de líquido para emergencias con materiales peligrosos, la NFPA 1994, que es el conjunto de protección para primeros respondedores de emergencias con materiales peligrosos y incidentes de terrorismo químico, biológico, radiológico y nuclear, y la norma NFPA 1999, que está asociado al personal de servicios médicos de emergencia que responde a incidentes de materiales peligrosos. Y acá cabe mencionar que estas no son normas que están diseñadas para el usuario, son normas que están diseñadas para los fabricantes de equipos, pero como usuario, ¿ya? Es bueno que conozcamos cuáles son los requisitos mínimos de diseño, desempeño, prueba y certificación que cada estándar señala para las distintas operaciones de respuesta a emergencia. Vuelvo a insistir, no es una norma de usuario, es una norma de fabricante, pero es importante entenderla. Ahora, cada una de estas normas que ustedes ven acá está compuesto por distintos capítulos, ¿ya? Y en casi todos se repite el mismo orden. En el capítulo 4 van a encontrar los requisitos de certificación, en el capítulo 5 de cada una de estas normas van a encontrar lo que es etiquetado e información, en el capítulo 6 los requerimientos de diseño, en el capítulo 7 los requerimientos de desempeño y en el capítulo 8 los métodos de prueba que para cada uno de estos tipos de conjuntos protectores corresponden. Yo los invito a cada uno de ustedes a navegar en la misma página de la NFPA. Usted se puede registrar y puede leer las normas en línea, no se pueden descargar, pero las puede leer en línea. La gran mayoría de estas están todas en inglés, pero es bueno que conozca cada una de estas. Podríamos estar hablando semanas
con respecto a cada una de las pruebas, pero les señalo como en términos genéricos. Ahora, ¿qué es importante señalizar? Ustedes ven ahí que yo estoy recalcando una parte de las normas que están ahí, porque no sé si usted sabía, pero en el año 2019, perdón, ¿ya? NFPA en abril del 2019 adoptó lo que se llama un plan de consolidación, ¿ya? Para la respuesta de emergencia y la seguridad del respondedor, para agrupar normas, distintas normas que son afines en un solo grupo de normas, ¿ya? Entonces, esto ya empezó a trabajarse a contar del año 2019 y esto varía. Y esto es importante conocerlo porque va a cambiar la forma en la cual uno tiene que interpretar los estándares, ¿ya? El Consejo de Normas de la NFPA, como le decía en la diapositiva anterior, en el año 2019, en abril del 2019, aprobó un plan de consolidación para fusionar la información disponible de 114 normas distintas, normas, guías y prácticas recomendadas de respuesta a emergencia y de seguridad del respondedor, para agruparlas solamente en 38 normas generales, ¿ya? Y aquí este trabajo es un trabajo que partió en 2020 y termina en 2025, entonces 114 estándares distintos van a ser agrupados solamente en 38 normas generales, y yo les voy a mencionar solamente algunas, no las voy a mencionar todas. En este año, como en noviembre de este año, NFPA tiene pensado emitir o liberar lo que se va a llamar la NFPA 1990, ya que es la norma para conjuntos de protección para operaciones médicas de emergencia y materiales peligrosos, ¿ya? Esta nueva norma NFPA 1990 va a agrupar a la norma NFPA 1991, 1992, 1994 y 1999. Y cada una de estas normas va a estar agrupada de manera individual dentro de esta nueva norma, ¿ya? ¿Por qué pasó este proyecto de consolidación de estándares de respuesta a emergencia y seguridad del respondedor? Primero, tiene una duración de 5 años, comenzó en enero del 2020 y finaliza en el 2025, y en cada año se van a combinar en alrededor de un orden de 20 a 25 estándares, ¿ya? Entonces, ¿por qué se tomó esta decisión? Porque muchos respondedores y muchos miembros de los comités técnicos, ¿ya? que desarrollan estándares expresaron una preocupación en los últimos años por los conflictos que se generaban dentro de los estándares, que se originaban dentro de los estándares, y porque había mucho desconocimiento entre un comité y otro cuando había normas que se cruzaban. Entonces, ahora fusionar esta información va a permitir que todos conozcan o se desarrollen normas mucho más eficientes. Entonces, esto ya se empezó a trabajar en enero de este año, del 2020, dura 5 años, y en cada año van a ir saliendo nuevas normas. Y ya tienen la primera, NFPA 1990, también para dentro del año 2023 se piensa sacar esta nueva norma, la NFPA 1970, que va a agrupar a la NFPA 1971, que es los conjuntos de protección para combate a incendio estructural y proximidad, a la NFPA 1975, que tiene que ver con la ropa de trabajo de los bomberos, principalmente la que se utiliza en las estaciones de servicio. Va a agrupar a la NFPA 1981, que es la norma de aparatos de respiración autocontenido de circuito abierto, y la NFPA 1982, que son los sistemas de seguridad personal. Y ahí hay una controversia que en algunos documentos oficiales debiera estar incorporado también acá la NFPA 1989, que es lo que tiene que ver con la calidad del aire respirable para aparatos de respiración, pero en algunos otros documentos que estuve revisando tiempo atrás, la NFPA aún lo señalan que se va a mantener como un estándar individual. Y tenemos dentro de este mismo plan, para el año 2025 va a salir el estándar NFPA 1950, que va a agrupar a toda la ropa de operaciones en aguas superficiales, los conjuntos de ropa de protección para incidentes de rescate técnico, etc. Y así hay otras agrupaciones similares de distintos estándares. Bien, eso ha sido hasta aquí el objetivo número 2, y que cedo para ver si hay alguna pregunta en lo que hemos visto hasta ahora y luego desarrollar los siguientes 2 objetivos.
Muchas gracias, Raúl. Sí tenemos algunas preguntas de Juan Carlos Castro, por ejemplo. Lo que vamos a proponerles por tema de tiempo es poder completen también sus preguntas. Por ahora tenemos unas cuantas seleccionadas, pero porfa pónganos sus preguntas en el chat para que podamos irlas revisando, consolidando. Y en horas del tiempo, si quieres, Raúl, continuemos y al final de la sesión 4 consolidamos las preguntas. Así que invitación para todos, pongan sus preguntas en el chat y aprovechamos el espacio de Raúl al final para atenderlas. Así que adelante, Raúl. Ok, continuemos. Let's go. Objetivo número 3, describir la importancia del equipo de protección estructural durante las operaciones de extinción de incendio, valga de incendio estructural. Continuemos. Bien, cuando hablamos del equipo de protección personal estructural, y si uno se va a la norma NFPA 1001, y hablamos del equipo de protección personal, le da como definición a un término general para el equipo que usan los bomberos o respondedores de emergencia de servicios públicos o privados, el cual incluye cascos, chaquetas, pantalones, botas, protección ocular, protección auditiva, guantes de protección, las capuchas, que son las famosas esclavinas, monjas, hood, aparatos de respiración autocontenido, de demanda, presión positiva y circuito abierto, y dispositivos del sistema de seguridad alerta personal, más conocido como PAS. ¿Ya? Todo el conjunto de equipos, todo el EPP diseñado para la extinción de incendios estructurales, ya estamos claros que debe cumplir con NFPA 1971 y en el caso del equipo de respiración autocontenido, cumplir con principalmente dos estándares, NFPA 1981, que no es mandatorio, pero sí debe cumplir con el CFR 42, con la parte 84 de la regulación de Estados Unidos, que tiene que ver con los dispositivos de protección respiratoria. Y el PAS debe cumplir con el estándar NFPA 1982. Y todo el equipamiento, tal como lo mencioné en los objetivos anteriores, solamente está diseñado para ser utilizado como incendio estructural y no está diseñado para incendios de proximidad o como incendio forestal, y también tener claro que cada pieza del equipo estructural está diseñado para trabajar al unísono con todos los demás componentes, o sea, el casco, la esclavina, los guantes, cada elemento está diseñado para que funcionen todos al mismo tiempo y cada uno tiene un objetivo en particular. Otra cosa de importante señalizar dentro de la norma NFPA, que el equipo de protección personal para incendios estructurales es mandatorio o es obligatorio de acuerdo a lo que establece el capítulo 7 de NFPA 1500, que es la norma sobre programas de seguridad y salud ocupacional para departamentos de bomberos, y todo el equipamiento debe ser diseñado y construido sobre los estándares de la base, sobre los estándares de NFPA, o sea, NFPA 1971, 1981, 1982. Otra cosa importante que usted tiene que cerciorarse en su equipo, NFPA 1971 requiere que todos los componentes incluyan una etiqueta permanente que demuestre el cumplimiento de la norma. Y eso lo van a encontrar en el capítulo 5, que es de etiqueta e información, y lo que señala el estándar es que las etiquetas deben incluir cierta información, tales como el nombre, la identificación o designación del fabricante, la dirección del fabricante, el país de fabricación, el número de serie o lote del fabricante, el mes y año de fabricación, el nombre, número o diseño del modelo, el tamaño o rango de tamaño que tenga el elemento, los principales materiales utilizados para la construcción, el tamaño y el ancho del calzado cuando corresponda, y también las precauciones de limpieza. Y ahí ustedes pueden ver una etiqueta donde aparece toda esta información que el estándar lo pide. Entonces, es importante que lo tengan y que no se remueva esa etiqueta. Bueno, en el caso de Estados Unidos, si usted remueve esa etiqueta, tiene ciertas desventajas que las voy a mencionar más adelante. Hablemos sobre cada uno de los componentes, hablemos sobre chaqueta y pantalones. El estándar NFPA 1971 requiere que todos los componentes y pantalones estén hechos de tres componentes principalmente. Una cubierta exterior, que es la primera línea de defensa, principalmente contra el calor, la llama y el daño físico. Una barrera de humedad, que es la segunda capa, que evita que la humedad ingrese hasta el usuario. Y una barrera térmica, que es la protección contra la exposición térmica. Sin embargo, hay que tener claro que el estándar NFPA 1971 indica los requisitos mínimos de diseño y todas las prendas tienen de alguna manera una protección limitada contra ciertas cosas.
¿ya? Limitada contra contacto directo contra la llama, no está diseñada para que usted se meta en una estructura llena de fuego, en una condición de flashover. Ya tiene protección limitada contra el agua caliente, contra el vapor, contra las temperaturas frías, ¿ya? Y con cualquier otro peligro ambiental. Los pantalones o jardinera, como le llama usted en sus respectivos países, se fabrican de los mismos materiales de la chaqueta, también tiene que tener las mismas cantidades de capas, sea una barrera contra la humedad, una capa térmica, ¿ya? Etcétera. Y generalmente vienen reforzados las áreas de alta compresión o las áreas que están más propensas al desgaste, como las rodillas, la parte inferior de las piernas, los codos, los hombros, ¿ya? Y generalmente se sostienen con tirantes, ¿ya? Para poder mantenerlo en su lugar, ¿ya? Y una cosa importante, una de las cosas que señala el estándar, pero durante cualquier operación de respuesta a emergencia usted tiene que estar con sus 3 capas puestas, deben estar colocadas en su lugar y utilizadas cuando usted esté en un incendio. Si usted le quita una capa o una barrera de protección, ¿ya? Lo más probable, no lo más probable, lo que usted va a estar es más expuesto, ¿ya? A mayor calor, ¿ya? El cual le puede provocar lesiones o inclusive la muerte. De acuerdo al estándar también de NFPA 1971, tiene varias características de diseño, ¿ya? Que son requeridas por este estándar. La chaqueta tiene que tener cinta, cinta reflectante, ¿ya? Y el mismo estándar señala dónde deben ir puestos o las distintas formas en que deben ir puestas, el ancho de la cinta y qué cinta debe llevar. Entonces tiene que llevar cinta en las mangas y en el torso, ¿ya? Y ¿con qué finalidad? Con que usted pueda ser fácilmente visible por la noche o en ambientes con poca luz, ¿ya? La chaqueta tiene que tener lo que se llama muñequera, que ahí en inglés usted lo ve como wristlet, ¿ya? Que es una interfaz de tela que une el extremo de una manga con la palma del bombero, va a proteger la muñeca del bombero del vapor, agua, brasa y cualquier escombro que pueda caer, y también evita que cuando usted tenga que realizar operaciones elevadas con sus brazos, la chaqueta se suba dejándolo descubierto, ¿ya? Es muy regularmente, es muy común ver algunas veces que no les gusta colocarse esta interfaz porque molesta con el guante, ¿ya? Pero la verdad que cuando usted tiene que realizar operaciones con sus manos elevadas y la chaqueta se baja, queda totalmente expuesto, por lo tanto la norma obliga afuera que esté en construcción también debiese utilizar. Debe tener el cuello, ¿ya? Para proteger el cuello del agua, la brasa, etcétera, y siempre debe colocarse por debajo del cubre nuca del casco, de la solapa que tiene el casco que protege la parte posterior de la cabeza y la oreja. ¿Para qué? Cosa que cualquier desecho que caiga, ya siga su curso normal por la chaqueta, y si usted se coloca el cuello por fuera de la solapa que tiene el casco en la parte trasera, lo más probable es que cualquier brasa o escombro o desecho se le pueda introducir en ese punto. Tienen que tener sistemas de cierre, principalmente hoy día son zipper o cremallera, y encima tienen velcro. Ya hace muchos años que se han venido eliminando estos ganchos metálicos, porque indudablemente que generan cierta incomodidad cuando uno tiene que realizar operaciones, sobre todo de arrastre dentro de la estructura. Otro componente que tiene que tener hoy día, no hoy día, desde varias ediciones anteriores, es el famoso DRD, ¿ya? Que es el dispositivo de rescate de arrastre, que no es más que un arnés y lazo de mano en la parte posterior del cuello, y que está diseñado para que un bombero que está caído, a través de otro rescatista u otro bombero, lo agarre y lo arrastre del piso y lo pueda sacar de una zona de peligro. ¿Qué cosa es importante señalizar acá? Asegúrese que cuando le proporcionen su equipo, le vayan a comprar su equipo, le vayan a asignar su equipo, sea del tamaño correcto, ¿ya? Para que el equipo trabaje con su cuerpo y no contra él, ¿ya? Si usted tiene un equipo más grande, le va a molestar para caminar, para desarrollar ciertas labores, y un equipo muy pequeño también. Por lo tanto, tiene que utilizar el tamaño correcto, de manera que le permita agacharse, arrodillarse, gatear y cruzar los brazos de manera cómoda y no restringida. Bien, otro elemento que tenemos son las capuchas protectoras, conocidas en distintos lugares con distintos nombres, como hood, esclavinas, monjas, capuchas, etc. Y no son más que revestimiento también de tela resistente al fuego, que tienen como finalidad proteger la oreja, el cuello y la cara
de la exposición al calor, las brasas, los escombros, etcétera, y cubren principalmente las áreas que no son protegidas por la máscara del equipo de respiración y por el casco y por la chaqueta. ¿Ya? Y en la zona frontal tiene una abertura elasticada que se ajusta muy bien a la máscara de su equipo de respiración, formando un sello, y la puede encontrar con faldones largos o cortos, y está diseñado para ser puesta al interior de una chaqueta, ¿ya? Y no por fuera, ¿ya? Que es importante. ¿Ya? Es importante eso. Asegúrese, eso sí, cuando se la va a colocar, aunque suene repetitivo, ¿ya? Asegure de colocarse la capucha antes de colocarse la chaqueta, ¿ya? Y después, y antes de colocarse la máscara del equipo de respiración, para que no comprometa el sellado de la máscara de su equipo. Otro elemento también que utilizamos a diario, y una de las principales precauciones que los bomberos tenemos en terreno, es la protección de nuestra cabeza, y tenemos los cascos que se fabrican en una variedad de diseños y estilos, ¿ya? Y están diseñados para evitar o prevenir un sinnúmero de lesiones, principalmente evitar que el vapor y las brasas alcancen las orejas y el cuello, proteger nuestra cabeza de lesiones causadas por el impacto de objetos o caída de elementos, y también protección limitada contra el calor y el frío. ¿Ya? Y también, además de proporcionar cierta protección, nos va a ayudar a identificar a qué compañía pertenecemos, el rango del bombero, etcétera, si es capitán, si es teniente, va el número de la estación, etcétera, y en el ala de los cascos muchas veces también se adicionan las etiquetas de los famosos passport para los sistemas de conteo, ya que son las que utilizamos en terreno. Ahora, como cualquier elemento hay que utilizarlo de manera correcta, puesto en su lugar, con sus correas del mentón puesta y ajustada, no suelta como se ve en la imagen posterior de la imagen más hacia la izquierda. ¿Ya? Un elemento por sí solo no nos va a proteger de todos los peligros y riesgos de un incendio estructural, sino que tienen que ser utilizados de buena manera. ¿Ya? Otro dispositivo es la protección ocular. ¿Ya? Una de las lesiones más comunes que los bomberos presentan en operaciones de emergencia son las lesiones en los ojos, ¿ya? Y hay muchas formas de proteger nuestro ojo, ¿ya? Máscaras de equipos de respiración autocontenido, protector facial montado en el casco, gafas de protección o lentes de seguridad, ¿ya? Y la normativa establece, la NFPA 1971, que el casco tiene que venir equipado o con un protector facial, ¿ya? O con los conocidos como safety goggles o gafas de seguridad. Sin embargo, para el combate de incendios estructurales, si uno hace un cruce entre NFPA 1971 y 1500, NFPA 1500 establece que la protección primaria para incendios estructurales es la máscara de su equipo de respiración autocontenido. Pero para otras operaciones de emergencia usted tiene distintas alternativas. ¿Ya? Sí es importante que los safety goggles ya tenga certificación bajo NFPA 1971, porque también puede encontrar safety goggles certificados bajo NFPA 1951, que son para incidentes de rescate técnico, ¿ya? O bajo NFPA 1977 para extinción de incendios forestales. Sin embargo, para el combate de incendios estructurales, que es lo que me estoy enfocando, la protección ocular viene desde la máscara de LSBA. Otros elementos que tenemos de protección es para proteger nuestros pies, ¿ya? Y tenemos el calzado, botas de cuero o botas de goma, y también los guantes. ¿Ya? Los guantes, ¿cuál es la finalidad que nos da? Proteger nuestras manos, muñecas del calor, el vapor, la penetración del frío, ¿ya? Prevenir cortes, perforaciones o absorción de líquido. Y también acá se recomienda que sean adecuados a su tamaño, no hay un tamaño estándar, que sea el que más se adecue a su tamaño de mano, de manera que no pierda esa motricidad fina. ¿Ya? Y si se utiliza correctamente con la chaqueta, usted va a tener un sello ahí completo y no va a ingresar nada dentro de su chaqueta. Es importante que para el caso de incendios estructurales los guantes deben estar certificados bajo NFPA 1971 y no bajo NFPA 1951 para rescate técnico. ¿Ya? Acá nos sirven los guantes de rescate vehicular, para extricación, etc. ¿Ya? Y las botas van a encontrar en distintas variedades, estilos, tamaños, largos de caña, pero principalmente
NFPA 1971 establece que debe proteger el pie, el tobillo y la parte inferior de la pierna de heridas punzantes. Por lo tanto, pide que la planta del pie tenga una lámina de una plantilla de acero, una punta de acero, ¿ya? O de otro material robusto para evitar sufrir daño en los pies. También, como cualquier cosa, elija el número correcto que corresponde a cada uno de ustedes. Bien, un poco de historia. ¿Cuáles son las telas más comunes que se utilizan para la fabricación de PP estructural? Ya sean las chaquetas, los pantalones, las esclavinas, principalmente son tres: el Nomex, el Kevlar y el PBI. ¿Ya? El Nomex, ustedes saben que es una marca patentada de una empresa en particular, de DuPont, que fue desarrollado allá por la década de 1960 y empezó a ser comercializado en el año 1967. Y Nomex es una marca, ¿ya? Pero el Nomex propiamente tal, o el tipo de tela que se desarrolló, es una fibra de metaaramida resistente al calor y a la llama, que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones y conocida como uno de los componentes fundamentales de los tejidos para elaborar distintas ropas de protección, entre ellas la de los bomberos. El Nomex tiene la capacidad de no fundirse, no gotea, ni favorece la combustión en el aire, ¿ya? Etcétera. Es una tela resistente al fuego. Luego tenemos el Kevlar. El Kevlar fue diseñado por esa mujer que ustedes ven ahí, ya que una mujer polaca estadounidense llamada Stephanie Wolex, ya que inventó el Kevlar. Y el nombre comercial, desde el punto de vista del nombre químico, se llama poliparafenileno, ya, teref, siempre me complica una, pero es el poliparafenileno tereftalamida, ya, que más se conoce como Kevlar, es más fácil. Su primera vez que fue realizado por esta química polaco-estadounidense fue en el año 1965, empezó a comercializarse en el año 1972. Es una fibra de alta resistencia, de color amarillo, puede ser hasta 5 veces más resistente que el acero, y en la actualidad se utiliza como componentes de equipos de protección de bomberos, pero también en la fabricación de chalecos antibalas, y funciona, brinda muy buena protección hasta temperaturas alrededor de los 426 grados Celsius, 800 grados Fahrenheit. ¿Ya? Y el PBI es el nombre comercial también del polibenzimidazol, ya que es una fibra sintética que tiene una alta temperatura de descomposición y no presenta un punto de fusión. La fabrica solamente una empresa que se llama PBI Performance Product, ¿ya? El único productor de PBI en el mundo, y se fabrica en Estados Unidos, específicamente en la planta que tienen ubicado en Rock Hill, en Carolina del Sur. ¿Ya? A estas telas han estado por más de 30 años, ¿ya? Más de 30, 40 años, y el PBI se empezó a hacer famoso como historia, a saber, como dato curioso, en el año 1960, cuando esta fábrica le presentó a la NASA este tipo de tela para las misiones Apolo, allá por los finales de la década de 1960. Y está el PBI Gold, el PBI Magic, ¿ya? Y otras cosas nuevas. Bien, ¿qué me interesa? También que conozcan un poco sobre la norma, cuál es la importancia del TTP y el THL. Está por su acrónimo en inglés. El TTP es por Thermal Protective Performance, o desempeño de protección térmica, y el THL es por Total Heat Loss, o pérdida total de calor. ¿Qué es lo que hace cada uno de estos? Y estos están insertos en el estándar de NFPA 1971 para los fabricantes. El TTP, que es el desempeño de protección térmica, lo que mide es la cantidad de tiempo que tarda el calor de la llama en atravesar el compuesto de las 3 capas que exige la norma y provocar una quemadura de segundo grado en la piel. ¿Ya? Las quemaduras de segundo grado se comienzan a producir desde los 55 grados Celsius hacia arriba. ¿Ya? Y el THL, que es el Total Heat Loss, ¿ya? Por otro lado, lo que hace es medir la transpirabilidad de las capas, o la capacidad del sistema compuesto total para permitir que el calor y la humedad se evaporen. Entonces, en el capítulo 7, en el numeral 7.1, está el desarrollo de la prueba que el fabricante tiene que desarrollar. En el 7.1 está qué es lo que exige la norma, y en el capítulo 8 cómo se desarrollan las pruebas y cómo interpretar los resultados de la prueba. Pero para que se hagan una idea, ustedes ven una imagen ahí, lo que ustedes ven a la izquierda es un quemador Merker, ¿ya? Que tiene abajo unos quemadores de cuarzo, tiene un calorímetro
de cobre, el cual está conectado a una computadora y lo que hace es medir la transferencia de calor a través de la muestra y utiliza una unidad de medida que se conoce como caloría. ¿Ya? Entonces, para darle la clasificación del TTP, lo que hace es cuánto es la cantidad de segundos en que se demoró la llama en atravesar la tela y producir una quemadura de segundo grado, y eso se da en un rango de clasificación. ¿Ya? Podría estar mucho más tiempo, pero en función del tiempo y de no alargarme, les voy a dar los datos genéricos de la norma. El TTP para cualquier equipo de protección contra incendio estructural que cumpla con la norma NFPA 1971 tiene que tener un TTP mínimo de 35, y para la pérdida total de calor tiene que tener un mínimo de 205 vatios por metro cuadrado, que es energía radiada por unidad de tiempo. Y eso es lo que tienen que desarrollar los fabricantes. Ustedes ven ahí una prueba real. Acá se coloca la tela, donde estoy pasando el cursor, la tela de las 3 capas. Arriba hay un sensor que marca la temperatura. Acá están los quemadores y abajo está la llama de cuarzo. Y es lo que mide, está conectado a una computadora y usted saca el índice de aislamiento. Si quiere introducirse más, aprender más, ¿ya? Y cómo se interpretan los datos, lo invito a sumergirse por ustedes mismos dentro de la misma norma NFPA 1971. Bien, ¿cuáles han sido las mejoras en el tiempo en el desarrollo de telas? Si bien el Nomex, el Kevlar y el PVI ha sido como el estándar utilizado en la industria, ¿ya? Con el tiempo también en los últimos años ha habido mejoras en las tecnologías. ¿Con qué finalidad? Con mantener el desempeño de resistencia al calor, pero reducir la pérdida, o sea, mejorar la pérdida de resistencia, la pérdida total de calor, y se han desarrollado varias tecnologías nuevas. Está el Nomex Nano, ¿ya? El Nomex Nano, no sé si ustedes lo conocen, pero lo creó DuPont, ¿ya? Para abordar el creciente problema que hemos tenido los bomberos por años, que es el estrés por calor, ¿ya? Y que causa muchas lesiones, más que otros factores en cualquier lugar. Entonces, Nomex Nano lo que hace es que la tela mantiene altos niveles de protección de desempeño térmico, pero con una tela mucho más delgada. Generalmente el Nomex Nano es hasta un 40% más pequeño que el Nomex normal, y tiene una protección térmica similar. Entonces aquí, ¿qué es lo que se gana? El Nomex Nano permite tener conjuntos de protección, chaqueta y pantalones mucho más livianos, ¿ya? Lo que nos aporta a los bomberos mucha mayor movilidad, maniobrabilidad, y nos contribuye drásticamente a reducir el estrés por calor. Luego está el NanoFlex. El NanoFlex se desarrolló particularmente para mejorar las capuchas de protección, el HUD, ¿ya? Para que tuviera una mejor protección contra las partículas, pero sin sacrificar el confort, ¿ya? El NanoFlex es bastante caro, una capucha normal sale alrededor de los 175, 180 dólares, ¿ya? Pero tiene una capacidad de bloqueo de partículas de un 99,9%. Hay estudios que lo pueden buscar ustedes en internet si son asiduos a estudiar, que incluso después de más de 250 usos y más de 150 lavados, el material sigue manteniendo sus propiedades de protección intactas. Entonces, en términos prácticos, el NanoFlex tiene un alto grado de aislamiento al calor y baja conductividad térmica, tiene una alta eficiencia de filtración y de bloqueo de partículas y una alta transpirabilidad y comodidad, lo que disminuye sustancialmente el estrés por calor. Luego tenemos PVI, el Light Performance, que es también muy similar al Nomex Nano, pero de la empresa PVI, ¿ya? Que es muy similar, con alguna diferencia. También hay varias alternativas nuevas que van todas enfocadas a lo mismo. Y tenemos también el Tech Gen 71, ya que también es una tela que se diseñó para disminuir el estrés por calor al reducir el peso y al aumentar la flexibilidad. Esta es una mezcla con una fibra que se llama Tech Gen. Está el Tech Gen 71 para incendios estructurales, el Tech Gen 51 para ropa de rescate técnico, en mezcla de Kevlar, Nomex y esta fibra que se llama Tech Gen. ¿Ya? Si usted le gusta mantenerse actualizado con los desarrollos tecnológicos, es bueno que lo busquen en internet. Bueno, aquí solamente quise poner una referencia del estudio que nombraba recién, una capucha fabricada en Nomex NanoFlex, alrededor de 180 dólares, y este es el modelo H41 Interceptor de DuPont, muy buena, bastante cara para lo que uno compra una capucha normal de 30 a 40 dólares, ¿ya? Pero el confort, la comodidad, el reducir el estrés por calor
y esa sensación de comodidad es inigualable. El precio lo vale y también que los estudios realizados mantienen que con largo tiempo se pueden mantener intactos. Bien, y entrando a la última parte ya de los equipos de protección personal y entrar al último objetivo, tenemos que tener equipos de respiración autocontenida y un dispositivo de seguridad alerta personal. Todos sabemos que los CVA, el aparato de respiración autocontenida tiene que tener 3 características principales. Ser de demanda, o sea, cuando el usuario inhale, el equipo proporciona un flujo de aire, ¿ya? De presión positiva, ¿ya? Que en todo el ciclo de la respiración, la presión interna dentro de la máscara sea levemente superior a la presión atmosférica circundante, y de circuito abierto, ¿ya? Que quiere decir que cuando usted pasa por todo el proceso, desde que sale del cilindro, usted lo inhala y lo exhala a través del regulador de segunda etapa, sea despojado al ambiente. ¿Ya? Si usted se va al capítulo 6 de NFPA 1981, ¿ya? Establece muy claramente, porque eso lo tengo grabado en el numeral 6.1.2, que antes de que un equipo de respiración sea certificado por NFPA, el equipo debe estar certificado por NIOSH, de acuerdo a lo que mencioné delante, el CFR 42, parte 84, que tiene que ver con los dispositivos de protección respiratoria, y el equipo tiene que estar certificado como demanda de presión positiva y debe estar clasificado con una tasa nominal de a lo menos 30 minutos. Los equipos, si uno lo quiere dividir en componentes, lo puede dividir en 4 componentes básicos: máscara, arnés y bastidor, cilindro y reguladores de presión. Todos los equipos tienen que tener indicadores de fin de tiempo de servicio, lo que en la norma lo van a encontrar como EOSTI, End of Service Time Indicator, que tiene que tener la capacidad de a lo menos activar 2 o más sentidos del cuerpo humano, ya sea a través de un sistema táctil, sonoro o visual. ¿Ya? Yo, bajo mi apreciación personal y el uso de distintas marcas de equipo, el EOSTI o el indicador de fin de tiempo de servicio más efectivo, para mí el que ha desarrollado Scott, que tiene que ver con el VibraAlert, porque es inconfundible que uno no se dé cuenta que el EOSTI se le activó a uno, ¿ya? Y no los que tienen campanilla o silbato, que generalmente en ambientes con mucho ruido o muchos bomberos no sabe si es uno u otro. ¿Ya? Entonces adicionalmente tiene que tener un indicador visual a la altura de la cabeza, conocido como HUD, en la cual lleva LED de colores, ¿ya? Para que indique en porcentaje la capacidad, la presión nominal que va quedando en el cilindro. Un detalle que se me olvidó mencionar con los EOSTI es que en la edición 2018 o 2019 de 1981, el indicador de fin de tiempo de servicio se tiene que activar al 35% de la capacidad del cilindro, que es lo que se toma como la presión de reserva y no se considera para los cálculos de trabajo. Otra cosa que tiene que tener montado en parte del arnés del bastidor es el famoso RIC UAC, o el conector de aire universal para equipos de intervención rápida, que es un conector que permite traspasar aire desde un cilindro de presión a un cilindro vacío solamente en circunstancias de emergencia que utilizan los equipos RIC, ¿ya? O como usted quiera llamarlo, los equipos de intervención rápida. ¿Ya? Hoy día la tecnología ha avanzado bastante. Scott es uno de los líderes en este tema. A mí particularmente encuentro que son los mejores equipos que hay en el mercado, muy buenos para trabajo duro, y la tecnología también ha ido evolucionando bastante. ¿Ya? El PAS, con respecto al PAS, de términos muy genéricos, el PAS puede venir bien incorporado. En la actualidad los equipos modernos ya viene incorporado desde la edición 2013 en adelante, viene incorporado como parte del equipo, o usted también lo puede añadir. ¿Qué es lo que es el PAS? Creo que todos lo conocemos, no es más que un sensor de movimiento que detecta cuando un bombero está caído o no tiene movimiento en más de 30 segundos, ya se activa una alarma que pasa por una fase de prealarma de 12 a 15 segundos, y luego, si en ese lapso de tiempo el bombero no se movió, ya queda con una alarma permanente, que es distinta a la fase de pre-alarma, y adicionalmente tiene un indicador visual de luces, y tiene que tener una autonomía de 2 horas. Ya, bueno, yo creo que todos se manejan en equipos de respiración, pero en términos genéricos el estándar señala esas cosas. Los cilindros pueden ser de compuestos de fibra de carbono, de aluminio o de acero. Los compuestos de fibra de aluminio usted lo encuentra en presiones de
de 2216, 4500, 5500, con tasas de duración nominal que van desde los 30 minutos hasta los 75 minutos, dependiendo de la operación que usted quiera desempeñar. Recuerde que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos señala que los cilindros de compuesto de carbono deben ser sometidos a una prueba hidrostática a lo menos una vez cada 5 años y tienen una vida útil de 15 años la gran mayoría, y los cilindros de aluminio y de acero, sobre todo los de aluminio, tienen vía indefinida, ¿ya? Siempre y cuando vayan pasando la prueba hidrostática. ¿Ya? Scott tiene un cilindro para 30 años, pero no recuerdo si está certificado para operaciones de contra incendio. El resto es para 15 años. Bien, veamos ya para ir terminando y no pasarme más de la hora, algunas cosas del uso adecuado del EPP. Primero, cada elemento del EPP tiene que estar puesto en su lugar, todos los cierres completamente cerrados, su máscara del equipo de respiración instalada, la esclavina por sobre la máscara, el casco en su lugar, con el barbiquejo bajo la máscara, en su mentón, todos los cilindros de aire activados antes de ingresar a la estructura. ¿Ya? Si su casco tiene protección facial, lo puede utilizar como protección ocular secundaria, y algo que es sumamente importante en los procedimientos de operación estándar que debiese tener cualquier cuerpo de bomberos. Ser inspeccionado antes de ingresar por el oficial de seguridad del incidente, o por otro compañero, o por el supervisor de su equipo que vaya a desarrollar una tarea para asegurarse que está correctamente utilizado, que está correctamente instalado. Algunas consideraciones importantes de seguridad para el uso del EPP. Recuerde que la humedad puede transferir el calor rápidamente al interior del traje. Trate de, cuando utilice la prenda, ojalá utilizarla seca. Yo sé que por las mismas operaciones el traje sí se va a mojar regularmente, pero mientras más se moja y más expuesto estamos a temperatura, más vapor hay y puede terminar quemándose. ¿Ya? Nunca utilice EPP que le quede bien. Asegúrese como consejo de que la chaqueta y el pantalón siempre se superpongan un mínimo de 2 pulgadas entre la cintura cuando se dobla en ángulo de 90 grados. Nunca se ajuste muy ajustado a las correas del equipo de respiración en los hombros, porque puede producir quemaduras térmicas, sobre todo en esos puntos de compresión. Y otra cosa muy importante, que el equipo no está diseñado para proteger contra el desarrollo rápido de fuego. ¿Ya? Como advertencia, si usted siente que su equipo está dañándose o se está quemando o siente mucha temperatura en su interior, evacúe rápidamente la estructura. Ya si se daña o se empieza a sentir quemadura, recuérdense que las quemaduras que podemos sufrir como bomberos son resultado de 2 factores: la temperatura ambiental que hay al interior y el tiempo de exposición. Mientras más prolongada sea la exposición y más alta la temperatura, mayor va a ser la gravedad de una quemadura. Y recuerde, como dato, las quemaduras de primer grado comienzan cuando la temperatura de la piel alcanza los 47,8 grados Celsius, las quemaduras de segundo grado los 55 grados Celsius, y las quemaduras de tercer grado comienzan alrededor de los 66,7 grados Celsius. Y otra cosa no menos importante, el tener el equipo adecuado, el utilizarlo de manera correcta, no es todo, sino que también preocúpese de inspeccionar, cuidar y mantener su equipo de manera correcta. ¿Ya? El estándar 1851 da todas las pautas para poder seleccionar, cuidar y mantener la ropa contra incendios estructurales, y el estándar 1852 para los aparatos de respiración autocontenido, hasta la 1855 para la ropa de incidentes de rescate técnico. Este año sale la NFPA 1891 para lo que tiene que ver con ropa de protección contra operaciones con materiales peligrosos. ¿Ya? No repare el equipo si usted no está debidamente calificado por el fabricante, ¿ya? Y tenga el entrenamiento como adecuado. Descontamine los trajes después de cada uso. Yo creo que muchos tienen experiencia sobre eso, pero mencionar que los equipos no solamente hay que usarlo, hay que descontaminarlo, lavarlo y mantenerlo de manera correcta. Bien, y el último objetivo, y con esto terminamos, tiene que ver con describir los avances tecnológicos de los EPP, de cómo los avances tecnológicos incrementan la seguridad del bombero y permiten un mejor control y administración del incidente. Y aquí voy a hablar principalmente de 2 cosas, principalmente de la telemetría, ¿ya?
todos sabemos que cuando estamos en un incidente, en una operación contra incendio, sobre todo aquellos que son bastante grandes y tenemos mucho personal, la contabilización del personal o el accountability system es uno de los elementos de seguridad más importantes de cualquier operación de emergencia. Entonces, el conteo en el terreno del incendio, la administración de la escena propiamente tal del incendio y la seguridad de nuestros bomberos son siempre clave para cualquier operación estándar de emergencia. Y acá quiero mencionar dos elementos de Scott que me parece que en los últimos años, si bien esto no es algo nuevo, ha ido mejorando, pero ya viene hace un par de años atrás, me parecen dos herramientas muy buenas que tiene Scott, que es el SEM2, que es un sistema de contabilización que lo que hace principalmente es poner al comandante del incidente al lado de cada bombero, ya a través de una computadora en la cual le va mostrando información vital para la seguridad del personal, ya al tiempo que le va proporcionando información en tiempo real sobre la presión de aire del cilindro del bombero, ya, si es que queda, si se activó el PAS o no, etcétera. Entonces tiene muchas garantías. Acá te puede haber dos imágenes al costado izquierdo en un puesto comando. Usted puede llevar la contabilización del personal. El SEM2 permite poder rastrear hasta 100 bomberos de manera simultánea en la escena y tiene dos sistemas de conteo. Una del equipo, que puede identificar al personal por SCBA o por la posición del asiento, o la identificación personal que indica al individuo como tal, al bombero en específico, a través de tarjetas de identificación de radiofrecuencia. El SEM2 viene incorporado con un PAS que se llama PAS PAC Alert, ¿ya? Que tiene un transceptor inalámbrico integrado en el dispositivo PAS que está transmitiendo constantemente información crítica entre el bombero y el comando base que está en el lugar del incendio. Entonces uno sabe cuando el bombero quedó inmóvil, se activa el PAS y manda la señal a la unidad en el puesto comando, puedo saber la presión de aire, ¿ya? Yo puedo mandar desde mi consola una señal de evacuación a todo el equipo en el interior o a un bombero en particular, ¿ya? Es una excelente herramienta de administración, ¿ya? Indudablemente que tiene sus costos, pero si uno está al alcance para mejorar la seguridad personal en terreno, yo la verdad que la recomiendo. Yo tuve la oportunidad de verla en acción y me parece una muy, muy buena herramienta. Ustedes pueden ver en la imagen ahí el PAS que está incorporado abajo, ya tiene un transceptor inalámbrico que cuando el bombero queda caído le emite la señal al dispositivo. Y luego otra herramienta muy importante es el localizador, el Pack Tracker, ya que este tiene dos maneras de uso. Uno, que ya el localizador venga incorporado en el PAS, como el que le mostré anterior, o también puede hacer de manera independiente. Y utiliza una herramienta manual, que ustedes ven ahí en la imagen, ya que tiene un alcance de 300 metros, 900 pies, tiene una señal luminosa que mientras más cerca usted está del bombero, le va indicando qué tan cerca está, por lo tanto favorece la localización, es mucho más rápido. ¿Ya? Esto cumple con el estándar de NFPA, o sea, no está diseñado para usarse sin el equipo de respiración y tampoco está diseñado para cumplir con la norma NFPA 1982. ¿Ya? Tiene un alcance más o menos de 900 pies, 300 metros, ya puede ser integrado en el PAS o no, o como de manera independiente. Y si el bombero si está incorporado en el PAS del equipo de respiración, le va a mandar la señal a su equipo. Una muy buena herramienta. Yo cuando trabajaba muchos años atrás en Codelco, esta herramienta la teníamos como parte del equipo de uso. ¿Ya? Si algún brigadista se perdía o quedaba incapacitado, la verdad que es una herramienta muy, muy útil para localizar más rápidamente a los bomberos. Bien, acá les voy a mostrar un video que muestra un poco cómo funciona el SEM2. ¿Ya? Este es un video que lo bajé específicamente en la página de Scott, pero para que ustedes se hagan una idea de cómo opera en el campo el dispositivo. Que tiene un incendio, ¿ya? Llegan las máquinas de bomberos al lugar, usted abre su computadora y el software está listo y empieza a marcar todos los equipos que detecten en el lugar y se sincroniza de manera automática.
si un bombero queda caído en su estación de computadora, le va a marcar cuál es el bombero o el equipo que está identificado, le va a mandar una señal audible. Entonces usted fácilmente puede identificar y establecer las operaciones de Mayday. También les va a indicar por código de colores la presión de aire de cada bombero, amarillo si está en un 50%, verde si está en un 100%, rojo si está en un 35% o inferior. Y otra cosa característica que tiene el SEM2 que usted puede mandarle a su bombero una señal de evacuación de todo el equipo o de manera individual. Y también cuando se active el EOSTI, el indicador de fin de tiempo de servicio, usted en la consola va a tener el indicador de a quién se le activa. Bien, como resumen de esta presentación, el EPP estructural está diseñado específicamente para protegerlo a usted de los peligros térmicos y mecánicos de incendios estructurales interiores. Ya, recuerde que ponerse un EPP estructural en emergencias que no sean de incendio puede causar un estrés innecesario en su cuerpo y contribuir a la exposición repentina a contaminantes. NFPA 1971 no es la norma sobre el conjunto de protección para toda la respuesta a los bomberos, es exclusivamente para las labores de incendio estructural. ¿Ya? Recuerde que cada tipo de operación de respuesta a emergencia requiere diferentes tipos de EPP. Yo les mencioné gran parte de las normas NFPA que están asociadas a equipos particulares. Depende de usted el tener que sumergirse y aprender sobre ese tipo de cosas. ¿Ya? EPP estructural es un término general para el equipo que utilizan los respondedores de emergencia y bomberos. Ya incluye todos los elementos que hablamos: cascos, chaquetas, pantalones, botas, protección ocular, protección auditiva, guantes, capucha, equipo de respiración autocontenido y PAS. Y recuerden que cada componente del EPP, cada uno de esos que está mencionado, sirve a un propósito en particular. ¿Ya? Nunca altere su EPP estructural, ¿ya? No le quite las capas, si no puede resultar gravemente lesionado. Ocupe el EPP correcto que esté diseñado para protegerlo del tipo específico de peligro que presenta el incidente. ¿Ya? Evacúe siempre una estructura si siente que su EPP o su SIBA se dañan durante las operaciones de extinción contra incendio, y recuerde que las quemaduras de primer grado comienzan a los 47,8 grados Celsius, las de segundo grado a los 55 grados Celsius y las de tercer grado desde los 66,7 grados Celsius hacia arriba. Repare su EPP solo si usted está debidamente capacitado. Y como último, terminamos: cuide, inspeccione, limpie su EPP estructural para que usted sepa que su equipo está en condiciones de protegerlo adecuadamente. Bien, esa ha sido la presentación básica en términos genéricos asociada un poco a esos aspectos, la evolución del EPP, hablar sobre los componentes del EPP estructural, algunas normas asociadas y cómo ha sido el desarrollo tecnológico a lo largo de los años. Espero que haya sido de utilidad la presentación y quedo, si es que hay alguna pregunta que responder, con gusto a responder. Muchas gracias, Raúl, y de nuevo ha sido para nosotros un placer poderte tener hoy para compartir con nosotros este conocimiento. Así que, bueno, ahí vamos a tener, seguramente por tiempo voy a alcanzar a lanzar una sola pregunta, y luego la idea es que puedan también a partir del chat y a partir del correo compartirnos un poco esas preguntas que tenemos también como pendientes. Una pregunta ahí rápida seguramente es asociada, nos la envían desde México, es ¿qué características o cuáles son esas consideraciones por las que la NFPA solo avaló equipos de circuito cerrado para el uso en bomberos? Raúl, si nos puedes ayudar con esa. ¿Cómo fue el equipo de circuito cerrado? Bueno, circuito abierto. La pregunta es ¿por qué seguramente o qué parámetros, qué características asocia y define la NSF o definió la NFPA por la cual solo se evaluó el equipo de circuito abierto para el uso en bomberos? Principalmente por la capacidad de la presión positiva. Los equipos de circuito cerrado no tienen presión positiva, por lo tanto, un mal sellado de la máscara que hagan, si bien tiene la capacidad de poder ir mejorando el aire deficiente en oxígeno y hacerlo recircular, reutilizar, el problema es que esos equipos no proporcionan presión positiva, por lo tanto, hasta un mal sellado de la máscara quedas inmune, o sea, o queda expuesto a que los contaminantes atmosféricos puedan ingresar al interior de la máscara y por ende al interior de tu organismo.
Perfecto, muchas gracias Raúl. Y bueno, tenemos un par más, sin embargo, por tiempo quisiéramos darle un poco paso también a Sergio para que pudiéramos ir cerrando el día. Igual, recuerden, compártanos sus preguntas al chat al chat que está activo, de tal manera que las podamos almacenar y seguramente irlas contestando en el posterior directo hacia sus correos. Ahora, Sergio, quisiera darte el paso y nos cuentes un poco en el qué viene y cuáles van a ser grandes sorpresas y grandes premios que tenemos para todos los participantes. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias, Raúl, por la información realmente muy útil, considero, y nuevamente reforzar lo que acaba de mencionar Miguel. Si tienen alguna consulta, lo pueden hacer a través del chat todavía y nosotros nos encargamos de hacerle llegar la respuesta y también a través de el correo electrónico. Para concluir, recuerden que dentro del mes todavía tenemos una actividad adicional, que es el concurso que tenemos para todos los bomberos de Latinoamérica. Este año, a diferencia del año pasado, tenemos dos premios para dos cuerpos de bomberos diferentes, así que los invitamos a participar. Mientras más compañeros participen del cuerpo de bomberos que están ustedes o son parte de, más oportunidades hay. Así que con solo ver ese, o sea, con solo leer ese código QR a través de su celular, pueden llenar una breve encuesta y con solo eso ya ustedes están participando. Hay espacio para participar hasta el próximo lunes 31 y también adicional al código QR, pues también colocamos en el chat el link para que ustedes puedan entrar. Y por favor, sigan muy conectados con las redes sociales, de manera que puedan estar al tanto de las actividades. Tenemos muchas sorpresas también para el mes de junio y tenemos un plan completo de actividades para lo que resta del año, así que estén muy atentos a las redes sociales para que puedan identificar y tener claro cuándo son las fechas, cuándo son las horas y cuándo son las próximas entrenamientos e información que tenemos para ustedes. Así que nuevamente muchas gracias a todos, gracias Miguel y gracias Raúl por el entrenamiento. Un gran abrazo y seguimos en contacto. Nos veremos en la próxima y sigan sanos en casa. Gran abrazo para todos.